Clase número 17 de Cristología. Ven Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra clase número 17 de Cristología. Ayer intenté grabarla, solo grabé 10 minutos. Por favor, anúlenla, que va a ser esta la clase número 17. Trataremos el tema de la santidad de Jesús. Este apartado de las diversas cuestiones cristológicas contiene pues dos temas específicos: la gracia, el mérito y las virtudes de Cristo, y los ministerios de Jesucristo. Eso es lo que tendríamos que ver hoy, Dios mediante. Estamos hablando, recuerden, de la naturaleza humana de Jesucristo. En este sentido, Jesús fue santificado progresivamente por el Espíritu Santo, análogamente a cualquier creyente, o sea, de igual manera como sucede con cualquier creyente. Y esto entrañaba en Jesucristo un contacto cada vez más profundo con el Padre. Y si se quiere, pues una posesión cada vez más plena de la gracia divina. Aunque Él era Dios, pero como hombre su naturaleza pues tenía eh, ese, ese profundo deseo de llegar a la perfección lo antes posible, ¿verdad? Está de más recordar que como Dios, pues Jesús poseía en plenitud la santidad. Jesucristo era la santidad en persona. Pero esta santidad divina, no de otro modo que la ciencia y el amor divino se comunicaban a su humanidad solamente en parte y progresivamente, porque es el estilo de actuar de Dios con los seres humanos. Él se comunica gradualmente, solo en parte, poco a poco, a la naturaleza humana. Recordemos que Dios es infinito, incluso en el cielo. Los mismos ángeles y santos no lo conocen totalmente en plenitud, porque Él es infinito con la palabra absoluta. Entonces, solo Dios se conoce a sí mismo. Incluso entonces los que están en el cielo, en ese conocimiento en parte y progresivamente, consiste pues la felicidad en el cielo de los salvados y de los ángeles, que en cada instante están conociendo algo nuevo de Dios por toda la eternidad. Entonces es parte de la satisfacción, de la posesión plena que en cada instante estamos teniendo de este Dios infinitamente grande, amoroso y con todas sus cualidades. Y esto es otra aplicación, todo esto que hemos dicho, es otra aplicación de la ley de la kenosis, que preside la existencia entera de Jesucristo. La kenosis es su anonadamiento, ¿verdad? Que lo vamos a profundizar en este momento. Jesucristo, Jesús más bien, ¿verdad? Jesús más bien es el Cristo, es decir, el consagrado. Por eso vemos que en el Evangelio varios momentos en el que Jesús es consagrado. Primero, a los 40 días de haber nacido, es consagrado al Señor.
Después en el bautismo en el río Jordán también es consagrado como Mesías, como el enviado, como el ungido, ¿verdad? Porque es parte pues de que la humanidad de Cristo debía recibir todo este proceso paulatinamente, ¿verdad? Entonces Jesús es el Cristo, es decir, el consagrado. Es plenamente santificado en el Espíritu Santo. En el bautismo se mira ese signo, ¿verdad? Que se abrió el cielo y el Espíritu bajó a él en forma de paloma, etcétera. Todo lo que es la teofanía que se da en el bautismo de Jesucristo, pues, ¿verdad? Y de igual modo también la vida de Jesús resucitado está marcado por la presencia del Espíritu Santo, en la cual Jesús se convierte en espíritu dador de vida. Recuerden que el día de la resurrección Jesús sopló sobre los discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Se me ha dado todo poder, le dice también a los discípulos el día de la ascensión. Esto significa, por lo tanto, de que Jesús al estar plenamente invadido su naturaleza humana con su naturaleza divina, está unido al Espíritu Santo, a Dios mismo, la Santísima Trinidad. Por eso Jesucristo es Espíritu dador de vida, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. De forma que su realidad humana es glorificada, su realidad humana es capacitada para comunicar la vida divina a los hombres. Por eso en la Pascua puede dar con abundancia el Espíritu Santo a sus discípulos, dice el Evangelio de San Juan capítulo 20. ¿Verdad? De lo referido anteriormente, que el mismo día de la resurrección sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en Cristo, a partir de su Pascua, pues mora en plenitud. Hablando de la kenosis, que es la fuente pues de esta santidad de Jesucristo, ¿verdad? Es la que preside la vida misma de Jesucristo, la kenosis, la santidad, perdón, repito, para no confundirlo. La santidad de Jesucristo vive en plenitud, se fue comunicando a Él en su humanidad progresivamente. Él, por otro lado, era igual a Dios porque Jesucristo era Dios, su persona, la persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona. Pero esto, como decíamos al comienzo, es una aplicación de la ley de la kenosis, que abarcará toda la vida de Jesucristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él es el Mesías, el ungido, pero como siervo, no como un líder rey que venía a destruir pues las esclavitudes de los romanos en ese momento para el pueblo de Israel. Él era el siervo sufriente, porque ese es su mesianismo. Dice el Papa San Juan Pablo II en una de sus audiencias generales, hace muchos años ya, 17 de febrero 1988, que Jesús es aquel que se despojó de sí mismo. Y el Papa inicia su reflexión con el texto de San Juan capítulo 19, número 5, versículo 5, donde dice, exe homo, dice el Evangelio de San Juan. Aquí tenéis al hombre. Exe homo quiere decir esta palabra. Entonces, el Papa recuerda que Pilato pronunció estas palabras al presentar a Jesús a los sumos sacerdotes y a los guardias, después de haberlo hecho flagelar, después de haberlo golpeado, y antes de pronunciar pues la condena definitiva, muerte en la cruz. Ese fue Pilato. Entonces Jesús
llagado, coronado de espina, vestido de un manto color púrpura, escarnecido, abofeteado, golpeado, ofendido por los soldados, ya cercano a la muerte. Es el emblema, este Jesús sufriente, es el emblema de la humanidad sufriente, de su humanidad sufriente, pero también de toda la humanidad sufriente, porque Él toma sobre sí el pecado del hombre y Él se hace pecado. Eh, en las mismas condiciones que hay miles y millones de hombres sufrientes, incluso hoy mismo. Exe homo, aquí tenéis al hombre. Esta expresión encierra, en cierto sentido, toda la verdad sobre Cristo, este Cristo verdadero hombre, sobre este Cristo que se ha hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Este Cristo sobre el cual se ha unido de cierto modo con todo hombre. Cristo se ha unido con todos nosotros al, al tomar para sí una naturaleza humana. Se hizo todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, dice Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, y que de esa manera se ha unido en cierto modo con todo hombre, con cada uno de nosotros. A Jesucristo lo llamaron, en el Evangelio lo dice, lo llamaron amigo de publicanos y amigo de pecadores. Y juntamente como víctima por el pecado, que se hace solidario con todos, incluso con los pecadores, hasta la muerte de cruz. Pero precisamente en esta condición de víctima a la que Jesús está reducido, salta un último aspecto de su humanidad, que debe ser aceptado y debe ser meditado profundamente a la luz de su despojamiento. Él se despojó de su naturaleza divina, no de su naturaleza divina, sino de su condición divina. Él renunció y este despojamiento es la kenosis. Según San Pablo, él, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y como hombre se humilló todavía más a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz, dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, en los primeros 11 versículos. Entonces, este texto paulino de la carta a los Filipenses nos introduce propiamente en este misterio de la kenosis de Cristo. Para expresar este misterio, el apóstol Pablo utiliza primero la palabra se despojó de sí mismo. Y esta se refiere sobre todo a la realidad de la encarnación. Cuando Él se despoja de su divinidad es porque ha renunciado a su categoría de Dios para hacerse hombre. ¿Y en qué momento se realiza este despojo, este anonadamiento? En el momento de la encarnación. Como dirá San Juan en el Evangelio, en el prólogo de su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo carne. Dios Hijo asumió la naturaleza humana, la humanidad, se hizo verdadero hombre, permaneciendo Dios. No perdamos la perspectiva, ¿verdad? La verdad sobre Cristo hombre, entonces, debe considerarse siempre en relación a Dios Hijo, ¿verdad? Cristo hombre, nunca perder la relación a este Dios Hijo. Precisamente esta referencia permanente la señala el texto de San Pablo cuando dice se despojó de sí mismo. Esto no significa en ningún modo que cesó de ser Dios.
Nunca dejó de ser Dios Jesucristo. Sería un absurdo. Por el contrario, esto significa, este despojo de sí mismo, significa, como se expresa de modo perspicaz el apóstol, que no retuvo ávidamente su condición de ser igual a Dios, sino que siendo de condición divina, informa Dei, ¿verdad? Dice en latín, informa Dei, siendo de condición divina, como verdadero Dios Hijo, él asumió una naturaleza privada de gloria, una naturaleza humana sometida al sufrimiento, asumió una naturaleza humana sometida a la muerte, en la cual poder vivir la obediencia al Padre hasta el extremo del sacrificio para cumplir aquella profecía, ¿verdad? De que Juan Bautista dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo en su humanidad iba a sustituir el sacrificio de la antigua alianza, que era un sacrificio de animales. Él ofrece su cuerpo humano y en ese ofrecimiento pues vive eh, su obediencia al Padre hasta el extremo, definitivamente hasta el extremo, en su humanidad. Él como Dios, por supuesto que es un absurdo, como dice esta reflexión del Papa San Juan Pablo II, él no puede dejar de ser Dios. Él sigue siendo Dios, pero él somete su naturaleza humana a su voluntad divina para obedecer al Padre en su plan redentor. Hermosísima la reflexión del Papa San Juan Pablo II. Muy bien, primer apartado entonces de la santidad de Jesucristo. Reflexionemos sobre la gracia, el mérito y las virtudes. Gracia indica más bien la bondad, la bendición, la benevolencia, el favor, la generosidad de Dios para con sus elegidos, el don de sí mismo. Eso es la gracia. La gracia es la que le dijo Jesús a la samaritana, ¿no? En el pozo de Jacob. Si conocieras el don de Dios, ese es el don de Dios, la gracia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que se nos ofrece como el mayor de todos los bienes de su bondad, la verdadera bendición, la verdadera benevolencia, el verdadero favor de Dios para con nosotros. Expresado de una manera infinita la generosidad de Dios para con todos sus elegidos. Y por supuesto, en particular con Jesucristo hombre, ¿verdad? Toda esta gracia es la bondad, la bendición, la benevolencia, el favor, la generosidad para con sus elegidos. Especialmente con Jesucristo, que posee eminentemente estos dones y los comunica a los creyentes. Esa es la gran maravilla pues de el anonadamiento de Jesucristo, que al rebajarse de su condición divina se hace como nosotros. Y hecho uno de nosotros, Él nos puede comunicar, porque ya esa naturaleza humana tiene toda esa gracia en grado infinito. Entonces ya nos la puede comunicar a todos nosotros. Por eso la gracia de Cristo es pues un don añadido a la consagración fundamental de la unión hipostática. Estas palabras son hermosas y tenemos que entenderla porque abarcan el centro pues, de la teología cristológica. La gracia de Cristo, el don de Cristo, es un don añadido a la consagración fundamental en la unión hipostática. La unión hipostática, recuerden que se da en la encarnación, cuando Él renuncia a su condición divina para hacerse uno de nosotros, para tomar nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza, por lo tanto, está llena totalmente de gracia, de una manera añadida, dice el texto, porque Él se consagró.
las consagraciones que vemos en el Evangelio, a los 40 días que dijimos, ¿verdad?, que es consagrado al Señor, en la teofanía de su bautismo, donde eh, se observa, se contempla, más que observar, se contempla pues esa consagración que le hace el Padre. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y dice Juan el Bautista, desciende sobre él el Espíritu Santo. Es una cosa hermosísima, ¿verdad? Entonces, esta unión hipostática fundamental que tiene Cristo con nuestra naturaleza humana, pues toda esa gracia que derrama en la humanidad entera, en cada hombre y en todos los hombres, es un don especial, pues, que Dios nos da a nosotros en su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros somos consagrados en el bautismo. Consagrado significa que hemos pasado de la condición de elemento meramente humano a ser elemento con la fuente de nuestra existencia en Dios, que nosotros somos sus hijos, que valemos para Él. Él ha derramado en nosotros su espíritu, ¿verdad? Por eso entonces Jesús ganó, al cumplir su misión salvífica por obediencia al Padre, nos ganó a todos nosotros la liberación de nuestros pecados y ganó para nosotros también la adopción como hijos adoptivos de Dios, hijos en el Hijo. Y nos hace, por lo tanto, eh, la, nos da la adopción como hijos de Dios a todos sus hermanos, porque ya nos consideramos hermanos de Él, porque Él mereció todo esto que recibió por todos nosotros, ¿verdad? Porque Él se hace solidario en el sentido de que lo dice la Sagrada Escritura, San Pablo principalmente y los Evangelios, que Él tomó, en la carta a los Hebreos también lo dice, que Él tomó nuestra condición divina porque así Él nos comprende y Él sabe de sufrimiento, Él conoció nuestra condición frágil, por eso Él, al conocer nuestra condición, la llena de gloria, la llena de dones, ¿verdad? Y toda esta misión salvífica que Él realiza es para liberarnos del pecado, para liberarnos de la esclavitud del demonio, para pasarnos al, a ser hijos de la luz, hijos de Dios por adopción, considerándonos a todos, pues a partir de ese momento, sus hermanos, porque Él mereció para todos nosotros. Por eso es difícil comprender la fe, la esperanza de Jesucristo. En virtud de la kenosis, de su renuncia a su divinidad, no renunció a su divinidad, sino renuncia a su condición divina. Jesús se privó en esta kenosis desde la encarnación, se privó del conocimiento de su destino, lo cual influyó para que tomara una actitud de confianza incondicional ante el misterioso designio de Dios sobre la salvación. En ese sentido es que Jesús fue aprendiendo, igual que nosotros, y fue creciendo en sabiduría y en gracia, dice el Evangelio de San Lucas, porque su naturaleza humana necesitaba ese crecimiento, porque en el mismo crecimiento humano que tuvo Jesucristo, todo nuestro crecimiento espiritual ya fue redimido también. Por eso nosotros podemos ya crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para llegar al hombre perfecto que es Él, para asemejarnos más a Él. Entonces, en ese sentido, pues dice el texto que es difícil comprender la fe y la esperanza de Jesús. En virtud de su kenosis, de su renuncia a su condición divina, Él se privó en la encarnación, se privó del conocimiento de su destino. Valga la repetición para que lo entendamos bien. Él desconocía su destino. Él hasta después comprende, incluso creo que en el huerto de los olivos es donde descubre en plenitud cuál es su destino, entonces ahí donde sufre
sufre de una manera incalculable, casi infinita, diría yo, el sufrimiento de Jesucristo en Getsemaní, porque yo creo que ahí se da cuenta de la magnitud del sacrificio que tenía que hacer, eh, de una manera incomprensible para su condición humana. Entonces, en ese momento, total confianza, incondicional confianza en Dios. Incondicional también confianza en ese misterioso designio que tenía Dios para la salvación de toda la humanidad. Es increíble entonces cómo fue creciendo Jesús. Por eso dice San Pablo, aprendió a obedecer en el sufrimiento, porque él en su naturaleza humana tenía que ir comprendiendo, aunque él era Dios, y que la unión hipostática significa que la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas indivisiblemente. No se puede confundir ninguna de las dos, pero no se pueden separar ninguna de las dos condiciones. Naturaleza humana, naturaleza divina, inconfundibles, se tienen que especificar, pero nunca se pueden separar. Esto es lo más hermoso pues, de la unión hipostática de Jesucristo, que su naturaleza humana eh, nos llena a nosotros de gloria y de majestad, definitivamente. Lo que dice el Salmo número 8, ¿verdad? Que quién es el hombre para que te fijes en él. Lo llenaste de gloria y majestad. Es en este sentido, esta reflexión del Salmo 8, en el sentido de que Jesucristo adopta nuestra condición y le eleva al mismo nivel de la Trinidad. Eleva nuestra naturaleza humana porque Él ya está con su cuerpo humano en el seno de la Santísima Trinidad. Una cristología hermosísima cuando logramos comprender la magnitud de la humanidad de Cristo y la magnitud del misterio de nuestra humanidad. El misterio del hombre es grande por esa razón. Muy bien, ahora veamos, para finalizar el tema 5.4, que es la santidad de Jesucristo, veamos los ministerios de Jesucristo. Se trata aquí de los servicios que realizó, de los contenidos y funciones que ejerció para nuestra salvación. Son ministerios de Jesús: la predicación, los milagros, las curaciones. Pero sobre todo es un ministerio de Jesucristo la pasión y la muerte en cruz. Todo lo cual está en consonancia con el triple ministerio de Jesús en su vida terrena, que se desarrolló en una misión profética, real y sacerdotal, que brotaba directamente de la encarnación del Verbo y era su manifestación suprema. Veamos entonces la esencia de la historia, digámoslo así, para entender este Jesús histórico que vino aquí a nosotros. ¿Cuál era la misión verdadera de Cristo? Porque eso significa la palabra, los ministerios de Jesucristo. ¿Cuál era la misión? La que recibimos en el bautismo nosotros, la recibimos porque Él fue lo que vino a realizar, su misión profética, real y sacerdotal. Porque esto brota directamente de la misma encarnación, a eso vino. Era su manifestación suprema, a eso vino. Por eso los milagros, por eso las curaciones, por eso la predicación, por eso la denuncia de las situaciones de injusticia, por eso su alianza con los pecadores. Este come con los pecadores y las prostitutas, es amigo de publicanos y pecadores. Mira cómo lo acaricia esa, dice el maestro de la ley Simón. Le dice: Simón, en ese pasaje, cuando Jesús llega a comer a su casa, le dice: ¿quién
¿A quién se le perdona más? ¿A quien ama más o a quien ama menos? En ese sentido, pues en esta reflexión de todas estas realizaciones que hizo Jesucristo en su vida, su ministerio, el ministerio que realizó Jesús es de nivel absoluto, es el profeta por autonomacía, es el gran profeta esperado de Israel, el verdadero profeta del cual toman condiciones los profetas del Antiguo Testamento, porque el profeta era Jesús. Acuérdense que dice el prólogo de San Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Entonces Dios con su palabra profetizó por medio de Jesucristo, profeta de Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento. Él profetizó su misión, el día de Yahvé, el día de la liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, esa es la misión primordial de Jesucristo. Es la esencia misma de su ministerio aquí en la tierra. Vino para ser profeta, vino para ser rey y vino para ser sumo y eterno sacerdote. Esa es la manifestación suprema, pues, de su misión desde la misma encarnación. Según lo refiere el Nuevo Testamento, los ministerios de Jesús están a la vez estrechamente ligados a su unción por obra del Espíritu Santo. Su unción, repetimos, a los 40 días de nacido, cuando es consagrado al Señor, según la ley de Moisés, y también en la teofanía de su bautismo. Ahí fue ungido Jesucristo por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que refiere el Nuevo Testamento acerca de los ministerios de Jesús. Ligados estos ministerios profético, real y sacerdotal a su unción por obra del Espíritu Santo. Entonces, en Jesucristo, los ministerios que ejerce son dones del Espíritu Santo. Luego son propiamente carismas. Son los carismas de Jesucristo, por eso Jesús hace milagros, por eso Jesús profetiza, por eso, porque hay muchas profecías. Si ustedes revisan el Evangelio, Jesucristo profetizó muchas cosas. En primer lugar, profetizó la destrucción del templo de Jerusalén 70 años después de su muerte. Y así también profetizó el día del juicio final, cuando vendrá. Eso está en la profecía, y todos los cristianos sabemos que tenemos que esperarlo, porque es palabra de Dios, palabra de Jesucristo, esa profecía. Por eso Él es profeta, porque anuncia la salvación, anuncia cosas futuras, anuncia la liberación, denuncia el pecado en su condición de rey. Recuerden que todo el Evangelio de San Lucas nos da a entender su origen real y su origen sacerdotal en el momento de su sacrificio en la cruz. Él se convierte en su sacrificio de la cruz en sacerdote, víctima y altar. Es el sumo y eterno sacerdote que realiza el sacrificio único y universal, no con animales, sino con su propio cuerpo. Él se convierte, por lo tanto, en sacerdote sumo y eterno sacerdote. Se convierte en la víctima, ya dejan de ser los animales las víctimas por el pecado del pueblo. Y ya todos los altares ya fueron sustituidos por el altar de la cruz, donde está Él clavado. Sacerdote, víctima y altar. Esa es la misión, los dones del Espíritu Santo, los carismas que Jesús recibe como hombre, por supuesto, porque Él es Dios. Con todo esto, se puede también afirmar que el ministerio de Jesucristo es la raíz de todos los misterios de la iglesia. Todos los ministerios de la iglesia son simultáneamente don de Cristo y dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros logramos más adelante estudiar los sacramentos, veremos que en el sacramento del orden sacerdotal
se nos aclara que el único sacerdote es Jesucristo y que la ordenación de los sacerdotes ministros de la iglesia es una participación en el único sacerdocio universal de Jesucristo. Entonces, con esto quiere reafirmar pues la Sagrada Escritura incluso que este ministerio de Jesucristo, profeta, rey y sacerdote, es la raíz entonces de todos los ministerios y todos los servicios en la iglesia. Porque en la iglesia son don de Cristo y don del Espíritu Santo. Muy bien. Continuemos en otro tema de las diversas cuestiones cristológicas. La unión hipostática. Es importante la unión hipostática, que hemos hablado tanto de ella, pero vamos a ver qué dice el documento, ¿verdad? Durante la unión hipostática, el tema número 5.5, son 6 temas, ya eso nos quedará una clase más a lo mejor. Entonces, durante los siglos XVI al XVII, y basada en la escolástica, o sea, la reflexión de los escolásticos, que es la teología con la filosofía, se trató de profundizar más en el misterio de Cristo, es decir, en esa realidad divino-humana de Jesús. Esto se profundizó, si bien es cierto, se desarrolló con los padres de la iglesia, desde la misma tradición apostólica, de los mismos santos padres apostólicos y resto de padres de la iglesia, pero también con la escolástica, ¿verdad? Se terminó o se continuó, tal vez nunca se termina, pues la reflexión, porque el misterio de Cristo es muy grande. Sin embargo, pues en la escolástica se trató de profundizar más en este misterio, en el misterio de esta realidad de Jesucristo, su humanidad, su divinidad. Entonces, la enseñanza básica de la escolástica vino dada por Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II refirió a Santo Tomás de Aquino como la fuente prácticamente de toda la teología. El Vaticano II lo recomienda por eso, porque es como la fuente. En Santo Tomás de Aquino se abarcaron tantos temas, tuvo una sabiduría tan increíble Santo Tomás que el Vaticano II dice, ahí está la mayoría de la fuente de la revelación y la pureza y la ortodoxia de la fe, ¿verdad? La sana doctrina. Entonces, la enseñanza básica de la escolástica, pues, viene de parte de Santo Tomás. Y él dice que en Cristo la naturaleza humana era individualizada como en cualquier hombre. Era una naturaleza racional y estaba unida hipostáticamente a la persona divina del Verbo. La palabra hipostática, quiero referirla nuevamente, es la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona del Verbo de Dios. De dos maneras, sin confundirse las naturalezas, pero totalmente inseparables desde el momento de la encarnación. Esta unión de las dos naturalezas es totalmente inseparable, indivisible, pero inconfundible. Esto es lo que quiere decir la unión hipostática en la persona del Verbo, ¿verdad? Formado con ella, más bien, formando con esta unión hipostática una única realidad, la realidad del Verbo encarnado. Eso es la unión hipostática, la realidad del Verbo de Dios encarnado. Unión hipostática, naturaleza humana, naturaleza divina, unida, pero ya formando una única realidad. Es el Hijo de Dios de la Santísima Trinidad
que es el Verbo encarnado. Para siempre, aunque tuvo inicio esta unión hipostática en la encarnación, va a ser por toda la eternidad, va a ser el Verbo encarnado. Para que todo esto se realizara, entonces era necesario que la naturaleza humana de Cristo no fuera una persona, sino que era solamente su naturaleza. Y así realizar la unión tal como ocurre en la encarnación, ¿verdad? Entonces no había persona humana, sino naturaleza humana. Yo creo que es un poco difícil entenderlo, pero cuando llega al límite la, la ciencia para explicar esta realidad, empieza a funcionar la fe. Tenemos que estar claros, aceptarlo en la fe de que en Jesucristo, en su naturaleza humana, no había otra persona humana, que fueron uno de los errores de la herejía de la antigüedad, que decían que en Cristo habían dos personas y dos naturalezas, ¿verdad? Pero no, en Jesucristo es una sola persona, la persona del Verbo de Dios, con sus dos naturalezas. Entonces tener claro eso, ¿verdad? Que en su naturaleza humana no había persona, solamente su naturaleza, ¿verdad? ¿Y cuál es el componente de la naturaleza humana? Que es racional, que tiene libertad humana, que tiene cuerpo humano, que tiene un soplo de vida, no como el de los animales, que es un soplo de vida animal, sino que es ¿cómo le dijera yo? Una naturaleza pues compuesta de alma racional, esa es la palabra, alma racional, ¿verdad? Racional, con capacidad y con carácter humanos, pero la persona no, solamente la naturaleza, porque la naturaleza debía ser eh, asumida, esa naturaleza humana debía ser asumida en la unión hipostática por el Verbo de Dios, que es consustancial con el Padre, que es eterno con el Padre. Empieza a tener una nueva, un nuevo componente, podríamos decirlo así, este Verbo de Dios, infinito y eterno como la Trinidad, cuando empieza a poseer su naturaleza humana. Un problema quedó entonces planteado a partir de la escolástica. ¿Cómo puede la naturaleza de Cristo ser perfecta sin ser por lo mismo una persona humana? Es una pregunta interesante de esta reflexión sobre cómo es esto de que Jesús solo tuvo la naturaleza humana y no tuvo la persona humana, ¿verdad? En efecto, dentro del ámbito de nuestra experiencia, no encontramos naturalezas humanas que no sean personas, lo que dificulta un poco el razonamiento analógico. Es difícil que lo entendamos porque nosotros no hemos visto otro caso, porque el caso de Jesucristo es único, es una única realidad. En el mundo entero y en toda la historia de la salvación no hay otro caso. Solamente este es el único caso en que el Verbo de Dios toma una naturaleza y no una persona humana. Entonces, es difícil que lo comprendamos porque no tenemos experiencia, no hemos conocido estas naturalezas humanas que no sean personas, ¿verdad? Eh, en, en la creación de la humanidad, en el desarrollo de la humanidad, no conocemos una naturaleza humana que no tenga una persona. Por eso es que el verbo asume el lugar de la persona humana para que en él se dé una única realidad, pues del verbo encarnado, la persona del Hijo de Dios que se encarna en naturaleza humana.
Entonces, lo que orientó la reflexión de este tema sobre qué es lo que hace que una naturaleza sea persona, hubo un sinnúmero de respuestas, siempre a nivel metafísico, porque es difícil aplicarlo en el nivel ontológico meramente humano, en la inmanencia, digamos, del ser humano. El ser humano tiene que trascender para poder entender entonces este, este escollo de esta reflexión cristológica, porque solamente tiene respuesta al nivel metafísico. Veamos qué dicen algunos teólogos grandes de la iglesia. Nos acercamos al intento que hace Galot, un teólogo, de explicar la persona de Cristo por referencia a la noción de persona como relación. A la luz de la doctrina trinitaria, ve el constitutivo de las personas divinas en sus recíprocas relaciones y en forma análoga afirmará que el hombre es persona en virtud de las relaciones que mantiene con otras personas humanas. Entonces, esta solución es insuficiente por eso, desde el punto de vista ontológico, y es necesario establecer lo que es la persona antes de aclarar lo que ella hace. Porque la referencia que hace entonces Galliot es que define la persona con lo que hace la persona. ¿Y qué es lo que hace la persona? Las relaciones recíprocas, ¿verdad? Entre los hombres, ¿verdad? Entre uno y otra persona humana. Pero finalmente la formulación de Karl Rahner, otro teólogo hermoso de la iglesia, más que una alternativa a la que propone el concilio de Calcedonia en el 451, propone un enunciado más moderno del misterio de Cristo. Dice que en Cristo hay una naturaleza humana y una naturaleza divina perfecta. Ambas naturalezas están unidas sin confundirse entre sí, como hemos dicho, la unión es hipostática. Estas dos naturalezas, humana y divina, entonces, están unidas sin confundirse entre sí en un sujeto concreto, en una única persona. No habla, sin embargo, de que el verbo sea persona. Nosotros ya sabemos por teología que el verbo de Dios es persona. Resumiendo, se podría concluir que la formulación de Karl Rahner es menos transparente que la de Calcedonia, aunque sustancialmente coinciden. Y para que profundicemos en esta teoría, no teoría, sino en este dogma del concilio de Calcedonia, en primer lugar, ¿verdad? Que el concilio lo que ratifica es la unión hipostática de dos naturalezas en la persona del verbo, persona divina, que Karl Rahner dice que no define que el verbo sea persona, pero no es que lo niegues, por supuesto que no. Karl Rahner lo que hace esta reflexión es decir que él no mencionó que el verbo era persona, sino que habla solamente de las dos naturalezas humanas y divinas unidas sin confundirse entre sí y sin separarse entre sí en un sujeto concreto. Con esto yo creo y entiendo que también habla el sujeto concreto según el, el- el- la filosofía es una persona. Pero esto te lo refieren como para hacerte pensar, pienso yo. Y no veo la lógica pues para negar, en primer lugar, la palabra sujeto concreto con la palabra persona. Es lo mismo, es el sujeto, es la persona. Para esto hay una definición tan bonita del Papa San Juan Pablo II también que hizo referencia
en una de sus miércoles de audiencias generales, también hace mucho tiempo, 23 de marzo de 1988. Dice el Papa: en nuestra catequesis estamos reflexionando sobre las antiguas definiciones conciliares con las que ha sido formulado la fe de la Iglesia. En el desarrollo de esta formulación, un punto firme lo constituye el Concilio de Calcedonia, que hablamos anteriormente, ¿verdad?, del año 451, el cual con una definición solemne precisó que en Jesucristo, las dos naturalezas humanas, la divina y la humana, las dos naturalezas, la divina y la humana, se han unido sin confundirse, sin confusión, en un único sujeto personal, que es la persona divina del Verbo Dios. Con motivo pues de este término se suele hablar de unión hipostática, lo que significa la misma persona del Verbo Hijo, que es engendrada eternamente por el Padre en lo que concierne a su divinidad, y que por otro lado, en el tiempo, esa misma persona eterna fue concebida y nació de la Virgen María en cuanto a su humanidad. Sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II: así pues, la definición de Calcedonia reafirma, desarrolla y explica lo que la Iglesia había enseñado ya desde los concilios precedentes, o sea, desde los concilios anteriores, y lo que habían testimoniado los padres de la Iglesia, por ejemplo, San Ireneo, que hablaba de Cristo uno y el mismo. También hay que hacer notar aquí que con la doctrina sobre la persona divina del Verbo Hijo de Dios, el cual, asumiendo la naturaleza humana, entró en el mundo de las personas humanas, y el concilio puso de relieve también la dignidad del hombre persona y las relaciones existentes entre las distintas personas. Es más, dice el Papa, se puede decir que se ha llamado la atención sobre la realidad y la dignidad de cada hombre en particular, de cada hombre como sujeto inconfundible en existencia de vida, y por consiguiente de derechos y de deberes, como no ser en esto el punto de partida de toda una nueva historia del pensamiento y de vida. Por esto, dice el Papa, la encarnación del Hijo de Dios es el fundamento, es la fuente y es el modelo tanto de un nuevo orden sobrenatural de existencia para todos los hombres, que precisamente de ese misterio obtiene la gracia que los santifica y que los salva, como de una antropología cristiana que se proyecta también en la esfera natural del pensamiento y de la vida, con su exaltación del hombre como persona, colocada en el centro de la sociedad y se puede decir del mundo entero. Por eso el Papa Francisco y todos los papas anteriores hablan de la importancia del ser humano, de la persona. El Vaticano II dice que el centro de la sociedad tiene que ser la persona humana. El centro de toda economía y de todo desarrollo y de toda historia de la sociedad es la persona humana. Es una cuestión que se ha mantenido siempre. Volvamos al concilio de Calcedonia para decir, dice el Papa, que este concilio confirmó la enseñanza tradicional sobre las dos naturalezas de Cristo contra la doctrina monofisista, ¿verdad? Los monofisistas decían que en Jesucristo había solamente una naturaleza. Dice Calcedonia que son dos naturalezas. Esta herejía monofisita que se había propagado desde ese mismo tiempo, ¿verdad?
Entonces, precisamente que la unión de de las dos naturalezas acontece en una persona, el Concilio Calcedónico dice y pone relieve eh, aún en mayor medida la dualidad de estas dos naturalezas. Entonces son dos naturalezas que debemos aceptarlas. Como leíamos ya en el texto de la definición de la que hacíamos mención anteriormente, ¿verdad? Dice Calcedonia, enseñamos que ha de confesarse, que se debe reconocer al único y mismo Cristo, Hijo unigénito del Padre y Señor subsistente en las dos naturalezas, sin confusión, inmutable, indiviso, inseparable, ¿verdad? Qué hermoso, sin confusión, inmutable, que no cambiará jamás. Indiviso, no se puede separar jamás. Inseparable, no siendo sufrida de ningún modo la diferencia de las dos naturalezas a causa de la unión. Es más, quedando salvaguardada la propiedad de cada una de las dos naturalezas en Jesucristo, ¿verdad? Lo dice el Denzinger en el 302, hablando pues de la definición concreta de esta unión hipostática del Concilio de Calcedonia. Esto significa entonces que la naturaleza humana de ningún modo ha sido absorbida por la naturaleza divina. Son inconfundibles las dos naturalezas. Entonces, gracias a su naturaleza divina, Cristo, que es consustancial con el Padre según la divinidad, y gracias a su naturaleza humana, es también consustancial también con nosotros, según la humanidad que Él adquiere, que es nuestra humanidad. Por lo tanto, Jesucristo, dice el Papa San Juan Pablo II, es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo han ratificado todos los papas, el Concilio Vaticano II, todos los padres de la Iglesia, en todos los tiempos, incluso desde los apóstoles. Por otra parte, esta dualidad de las dos naturalezas no hiere de ninguna manera la unidad en Jesucristo. Jesucristo es una sola y misma persona. Esa unidad que es dada de una manera perfecta por la persona divina que es Él. Y tercero, no, más bien son cuatro. Tercero, dice el Papa también que hay que observar aún que según la lógica del dogma cristológico, este efecto de la dualidad de las naturalezas en Cristo es la dualidad de voluntad y de operaciones. Ya vimos, ¿verdad? La voluntad humana de Cristo y las operaciones humanas de Cristo, aún en la unidad de la persona divina. Y esta verdad fue definida en el Concilio Tercero de Constantinopla, también en el Sexto Concilio Ecuménico de la Iglesia en el año 681. Como por otra parte lo hizo ya el Concilio Lateranense del año 649, según refiere el Papa en el Denzinger número 500. Y todo esto contra los errores de los monotelistas que atribuían a Jesucristo una sola voluntad. El concilio condenó la herejía de una sola voluntad, porque en Jesucristo hay una voluntad humana y una voluntad divina. Y que también hay dos operaciones en Jesucristo, una operación humana y una operación divina en sus dos naturalezas, en las dos naturalezas de Cristo, que mutilaban estas herejías en el mismo Cristo una parte esencial de su humanidad. Y siguiendo a los 5 santos concilios ecuménicos, dice el Papa, y a los santos e insignes padres de la Iglesia, de acuerdo con ellos, los concilios definían y confesaban que en Cristo hay dos voluntades naturales y dos operaciones naturales, dos voluntades que no están en contraste entre sí, sino que son tales que la voluntad humana permanece sin oposición
y sin repugnancia, mejor dicho, está sometida a su voluntad divina omnipotente. El Evangelio solamente refiere que están las dos voluntades. Recuerden lo que meditábamos de las dos actitudes humanas y divinas que tenía en momentos específicos Jesucristo. El Evangelio solamente la refiere. Eh, lo que dice el dogma es que estas dos operaciones, estas dos voluntades en Cristo, lo humano está totalmente sometido a la voluntad divina y a las operaciones de su persona divina omnipotente. Según lo que él mismo dijo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 6, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, capítulo 6, 38. También referencia se hace al Denzinger en el 556. Yo le refiero las citas para que el que quiera revisarla, pues ahí se va a dar cuenta cómo desde antiguo ya la iglesia sostenía pues todas estas grandes verdades. Y este texto del Evangelio de San Juan es hermoso, pues, porque el mismo Jesucristo dice que Él bajó del cielo no para hacer su voluntad, o sea que Él está hablando como hombre que tiene una voluntad propia, eh, y también hablando como Dios, porque dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo ha enviado. Y número cuarto, ya me dilaté un poco, pero quiero avanzar ya para el final de este tema. Esta es la enseñanza, dice el Papa, de los primeros concilios. En ellos, en los concilios, junto con la divinidad, queda totalmente clara la dimensión humana de Jesucristo. Él es verdadero hombre por naturaleza, capaz de actividad humana, conocimiento humano, voluntad humana, conciencia humana y añadamos de sufrimiento humano también, de paciencia, de obediencia, de pasión y de muerte. Todo esto es parte de la naturaleza humana de Jesucristo. Entonces, solo por la fuerza de esta plenitud humana se puede comprender y se puede explicar los textos sobre la obediencia de Jesucristo hasta la muerte. Nosotros tenemos que ver cómo fue de obediente, porque no es fácil humanamente todo esto que referimos de la naturaleza humana, ¿verdad? El padecimiento, el dolor, la muerte, el sufrimiento, eh, la obediencia, la paciencia, tantas cosas que te pueden eh, desviar de una vocación definitivamente, ¿verdad? Entonces solamente la fuerza divina en esta plenitud humana de Cristo se puede explicar pues esta obediencia. Y lo dice San Pablo en los Filipenses 2, a los Romanos capítulo 5, en la carta a los Hebreos capítulo 5. Y sobre todo la oración de Getsemaní que ya referíamos, ¿verdad? Anteriormente. No se haga mi voluntad sino la tuya. No mi voluntad sino la tuya. No mi voluntad sino la tuya. Ahí se refieren las dos voluntades de Jesucristo. Y lo refiere el Evangelio de San Lucas capítulo 22 y San Marcos capítulo 14. Pero es verdad igualmente que la voluntad humana y el obrar humano de Jesús pertenecen a la persona divina de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, precisamente en Getsemaní tiene lugar esta invocación Abba Padre, ¿verdad? Del Evangelio de San Marcos, capítulo 14. De su persona divina, él es bien consciente. Cuando Jesús dice Abba Padre, está refiriéndose como persona divina, aunque tenga naturaleza humana, aunque tenga condiciones, voluntades humanas, Él también es Dios. Entonces, en este texto, ahí se reafirma su divinidad, de su persona divina. Él es bien consciente, como revela, por ejemplo, cuando declara, antes de que Abraham existiera, yo soy. Ahí se iguala a, a Yahvé, porque el yo soy significa el Yahvé. Lo dice San Juan capítulo 8 y en otros pasajes de los evangelios que examinamos ya en su debido tiempo, ¿verdad? Dice el Papa.
Es cierto que como verdadero hombre Jesús posee una conciencia específicamente humana, una conciencia que descubrimos continuamente en los evangelios, pero al mismo tiempo su conciencia humana pertenece a ese yo divino por el cual puede decir yo y el Padre somos una sola y misma cosa, dice San Juan capítulo 10. Y no hay ningún texto de los evangelios que resulte que Cristo habla de sí mismo como de una persona humana, aun cuando de buen grado se presenta como hijo del hombre. Él nunca dijo que era persona humana, él siempre se refirió como el Hijo de Dios, aunque tengamos algunos textos, como dice el Papa, que hablan sobre el Hijo del Hombre. Esta palabra, el Hijo del Hombre, una palabra densa de significado, que bajo los velos de la expresión bíblica y mesiánica parece indicar ya la presencia de aquel que la aplica a sí mismo a un orden diverso y superior al orden común de los mortales. En cuanto a la realidad de su yo como Dios, palabra en la que resuena el testimonio de la conciencia íntima de su propia identidad divina. Qué hermoso que lo refiere el Papa San Juan Pablo II. La palabra, el Hijo del Hombre, significa entonces que él está haciendo referencia a su dignidad divina, pero que se ha encarnado, que se ha unido con la humanidad. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.